Bueno, seguimos aquí en La Brújula y ya estamos en contacto con el doctor Mario Borini. Buenos días, Mario. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Bien, bien. Me alegro. Bueno, voy a empezar por otro lado hoy, a preguntarte si después, empezó esto en marzo, ya estamos prácticamente a 5 meses, si la metodología con la cual se abordó la cuestión, vos la concebís como una metodología, ya conozco tu opinión, pero me gustaría que te explayes, como una metodología democrática, de diálogo, multidisciplinaria, o directamente ha bajado con un cierto verticalismo sobre el conjunto de la sociedad y se han tomado las resoluciones sin la participación adecuada. Bueno, coincido con esta última versión que vos das totalmente, ¿no es cierto? Así ha sido. Sí, ha habido un cambio muy importante en la vida social y democrática del país a partir de este tema. Yo creo que nadie deja de advertirlo. Sí, claro. Independientemente de la adhesión que haya suscitado, este concepto que vos decís acerca de la continuidad del Estado de Derecho, yo creo que ha suscitado también una duda. O sea, no toda la gente que adhiere a las políticas públicas, que lo ha hecho desde el primer momento, a veces de una manera con una adhesión que no ha sido suficientemente ponderada, no por eso va a dejar de reconocer que se han salteado pasos que hubieran sido muy convenientes para conservar las reglas vigentes en el país. Claro. Mira, yo te quiero preguntar porque, lógicamente, en el marco de la ignorancia en la que nos manejamos los ciudadanos de a pie, que lógicamente no conocemos, encontramos versiones muy contradictorias. Por ejemplo, la bioquímica e inmunóloga Roxana Bruno ha sostenido que un 98% de los positivos apenas cursa un resfrío común. Esto por un lado, es decir, que el progreso de la enfermedad ya no reviste alto riesgo, y lo dice sobre la base del estudio de las estadísticas, etcétera, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, un médico también, neurólogo, que se ha dedicado mucho a esto, que es Conrado Stoll, nos ha asustado un poco sobre las secuelas que dejaría neurológicas, cardiológicas, pulmonares, en fin, respiratorias, que estaría dejando la enfermedad como secuela. ¿Cómo es esto? ¿Cómo podríamos informarle a la gente para que no se despreocupe en forma absoluta o esté muerta de miedo? Sí, en realidad no está todavía demostrado lo que está diciendo Conrado Stoll. Es una apreciación que esto merece un estudio epidemiológico también. O sea, las enfermedades se estudian epidemiológicamente. Una cosa es ver un caso y en ese caso sentir la alarma de que, a pesar de ser un caso leve, puede quedar secuelas. Y otra cosa es decir que esto tiene una grave generalidad. En general uno tiende a ver la acumulación de casos para descubrir una regularidad. Si no descubre esa regularidad, la ley no se puede establecer. Claro. Lo que se puede establecer es la excepcionalidad, pero la excepcionalidad no avala el terror. Buen día, ¿qué tal, Mario? Daniel de Abrantes te habla. ¿Qué tal, Daniel? Buen día. Te quería hacer una pregunta de algo que comentamos ayer y que nos llamó mucho la atención. Sabés que vivimos bombardeados por cifras, ¿no? Prendemos el televisor y lo que vemos son cifras, cataratas de cifras. De repente nos encontramos, y bueno, en esas cifras se supone que nos las dan para que nos enteremos de lo que está pasando y nos ubiquemos con lo que está pasando. De repente nos encontramos que en el fin de semana, una de esas cifras, que es el número de recuperados, cambia drásticamente, o sea, pega un salto donde se suman 65.000 o 67.000 recuperados que no estaban considerados en las cifras anteriores. Y la sensación que tengo yo como neófito del tema y que me guío por lo que voy viendo, es bueno, tengo que poner, si tardaron 4 meses para hacer semejante corrección, digo, ¿qué puedo pensar del resto de los números?
Tengo que poner todo en entre paréntesis. Tal cual. O sea, hay un grado de distorsión muy importante. Al principio se hablaba de 40 y hasta 60 millones de muertes, eso asustaba. Como no se produjeron, después se empezó a acumular casos. Se contaban entre los casos los que no lo eran y que tenían o un solo síntoma y pertenecían a otra enfermedad, o tenían un test positivo y eran asintomáticos y por lo tanto eran sanos. Después de eso vino la ola del contagio. Se viene el contagio, o sea, fueron bajando el nivel de gravedad de la situación, pero al mismo tiempo no bajaron el nivel de alerta. ¿Qué problema habría que hubiera contagio si la gente al contagiarse estando sana quiere inmunidad y espera a los no inmunizados en condiciones de no transmitirles nada? Claro. O sea, es lo mismo que pasa con Conrado Stoll, él es neurólogo, entonces desde su perspectiva tiende a ponderar de una manera que no lo haría a lo mejor un clínico general o un clínico de otra especialidad o un médico general. Quiere decir, se exagera en el punto en el que uno está mirando un fenómeno particular y cree que puede generalizarlo, y no lo puede generalizar. Y acá ha habido muchos problemas de registro porque no ha habido nunca una norma precisa ni del organismo mundial, de la Organización Mundial de la Salud, ni de los países, que mantenga un registro estable con definiciones de casos, con definiciones de cómo se pondera el test en función de si indica o no enfermedad, en qué contexto, si hay nexo epidemiológico, si se aplica a casos o test por sorpresa en gente que está aparentemente sana y puede dar un falso positivo. Nunca hubo un registro de esto, como no lo hubo en otras enfermedades. Acá se lo estableció de una manera general, cuando no se hizo en ningún caso prácticamente esto. Claro. Y al hacerlo se obtuvieron estas variaciones internacionales, internacionales, desde los organismos normativos. O sea, no vamos a poder comparar esto, va a ser muy difícil comparar esto, sacar conclusiones de esto. Por eso la vez pasada comentábamos que algún país, por ejemplo Estados Unidos, está diciendo miremos solamente los muertos y no diferenciemos nada, y a partir de ahí tengamos un dato grueso, que es un poco el secreto de la estadística. Si uno les agrega bien, vale; si uno no les agrega bien, es mejor agregue. Claro. Mejor agregue en el punto donde el error se reduce. Hoy me llegó una noticia que lógicamente está recorriendo el mundo, que es la vacuna rusa, ¿verdad? La vacuna rusa está presentada por Putin. Dice que tiene una inmunidad duradera y que la recibió una de sus hijas, y que esto sería el crédito a partir del cual uno debería creerlo, pero no lo dijo un médico, no lo dijo algún especialista, sino que lo dijo un jefe de Estado que evidentemente lo hace con una fuerte presencia geopolítica en el mundo, en esta disputa de llegar antes a la vacuna. ¿Esta vacuna puede ser confiable? ¿Vos qué pensás? Pienso que el tema de la vacunación ha tomado una aceleración que a lo mejor está totalmente fuera de lo esperado y de lo hecho con las vacunas hasta ahora, donde tardamos bastante tiempo y hay muchos antecedentes de accidentes por apuro. Así que me parece a mí que correr acá es negativo. Me parece que no cabe otra que pedir lo que estamos pidiendo a través de los epidemiólogos metadisciplinarios, que es que el organismo nacional se expida acerca de la seguridad, el riesgo, las ventajas que va a tener la población que lo recibe, la falta de enfermedades agregadas por la vacuna, sobre todo enfermedades autoinmunes. Cuando el cuerpo reacciona en respuesta a una vacuna, a veces la autoinmunidad no la genera contra el germen, sino contra sus propios órganos, y eso también ha ocurrido. Entonces, tendríamos que tener una seguridad que ahora no tenemos para poder decir, estamos diciendo a los habitantes de este suelo que se han revisado todos los componentes éticos, técnicos,
químicos de la vacuna y esta vacuna está en condiciones. En este momento me parece que faltan datos y que se están apresurando, pero ahí hay mucha influencia con un conflicto de intereses muy grande, ¿no es cierto? Si uno tuviera que construir un hilo de cómo se llega a una vacuna tan rápida, puede tener una idea de que esto ha tenido una secuencia, ¿no? Si querés te comento alguna secuencia que yo tengo digamos, una secuencia que explicaría por qué la vacuna adquiere tanta aprobación para universalizarse en forma coercitiva en prácticamente todo el mundo. La secuencia que yo le veo es digamos, tiene un reparo. Me baso en el caso argentino, pero no descarto que en el endeudamiento global de los países, porque prácticamente qué país no se encuentra endeudado, y sería muy difícil encontrar, seguramente algunos hay, Arabia Saudita, etcétera, pero son excepcionales. Sí. ¿Qué país no se encuentra endeudado? Entonces no sé si no se puede pensar que les cabe de alguna manera a las generales de la ley. Las generales de la ley, en el caso de la Argentina, tendrían una referencia en que en Davos se funda en el año 2017 un organismo que se llama CEPI, que es la Coalición para la Preparación de Innovaciones en Epidemias. Ajá. CEPI está conformada por la Fundación Bill y Melinda Gates, Wellcome Trust, el Foro Mundial Económico, y uno de sus miembros votantes es Roger Bencaya, que es asesor de Bush en biodefensa y director de vacunas del laboratorio Takeda. Bencaya es el primero que propone la cuarentena universal cada vez que haya una epidemia y por supuesto una pandemia. Entonces hay una relación entre la creación de una coalición para la preparación de innovaciones en epidemias, CEPI, con la presencia de gobiernos, pero también de fundaciones comerciales, del Foro Económico Mundial, y la presencia de Bencaya, que es el director del laboratorio Takeda y que tiene de vacunas y que tiene una presencia muy importante en el gobierno de Estados Unidos. En el 4 de enero del 2019 se promulga en Argentina la ley 27.491 de control de enfermedades prevenibles para vacunación, y que es aprobada por unanimidad en ambas cámaras de la Nación. Es la nueva ley de vacunación, deroga la que estaba vigente desde 1983 y establece la vacunación obligatoria. Es muy curioso porque ese mismo año el PRO consigue un crédito externo que eleva la deuda externa a 97% del Producto Bruto. Sí. Uno puede decir, ¿son hechos relacionados? Es una pregunta, ¿no es cierto? Y generalmente son hechos relacionados, sí. Generalmente son hechos relacionados. Uno, por lo menos es difícil de afirmar lo contrario, que no sean hechos relacionados. Claramente. Eso es más difícil, digamos, eso uno podría decir no son hechos relacionados, pero es más probable que sean hechos, digamos, están relacionados temporalmente y están relacionados desde el punto de vista de los actores. O sea, los mismos actores que participan en la coalición son los que tienen relación con los gobiernos que prestan dinero, que prestan fondos. Así es. Y el que recibe fondos es la Argentina, y cambia una ley por una ley de vacunación obligatoria en el mismo año en que consigue un crédito que le lleva la deuda externa al 97% del Producto Bruto. A fines del 2019 toma el gobierno el frente de todos. Sí. En marzo declara la cuarentena total contra la inmunidad natural, porque la cuarentena total conspira contra la inmunidad natural, no la favorece en absoluto. Se produce una gran desvalorización de activos públicos y privados, se produce un empobrecimiento, como ya lo hemos visto, que ya supera los 7 puntos respecto de lo que recibió del PRO. Sí. El Frente para Todos ya empeoró 7 puntos la pobreza, y se produce un asistencialismo supletorio mediante misión, hasta ahora mediante misión fundamentalmente, que estructura una desvalorización fuertísima, ¿no es cierto? Entonces uno se pregunta, ¿son dos gobiernos distintos o uno solo? Porque ambos, el PRO y el Frente para Todos, están asegurando la vacunación universal coercitiva, uno mediante una ley y el otro mediante una cuarentena que no inmuniza, que quita la inmunidad, que impide la inmunidad.
Entonces, uno dice, estamos en una situación que podemos diferenciar regímenes y decir que entonces la soberanía se mantiene con distintas cuotas en dos regímenes de distintos, uno oficial y otro de oposición, o acá encontramos una coincidencia en un punto que es muy problemática para la gente, que es aceptar una vacunación coercitiva, obligatoria, en un sistema donde el endeudamiento, la dependencia del Estado, la pérdida de empleo, la condiciona muchísimo para no poder ejercer una reacción o el pedido de una información o una libertad de elección frente a la situación, ¿no es cierto? Así que el hilo, yo podría decir que si uno secuenciara, diría, hay un endeudamiento seguido de una ley de vacunación obligatoria, seguido de una supuesta pandemia muy exagerada por la Organización Mundial de la Salud, porque en realidad no sería una verdadera pandemia de acuerdo a los criterios clásicos. Hay una cuarentena universal que impide la inmunidad natural, hay un empobrecimiento, aumenta el riesgo de la población por el empobrecimiento de contraer enfermedades, se produce, se sigue asistiendo a una precarización y flexibilización de trabajadores de la salud que tienen poliempleo, que están mal protegidos, que son escasos. Se produce un asistencialismo compensatorio de todas estas desventuras, se pierde el Estado de Derecho, se produce una aceptación social y profesional de rodillas de la vacunación, y entonces estamos pasando a situaciones complejas, porque la vacunación tiene accidentes, está muy acelerada y se le imputan distintos riesgos que no han sido salvados. Bueno, creo que toda esta reflexión que has hecho cierra un cuadro para la reflexión muy pero muy interesante. Te quería preguntar, pero el tiempo se me fue, Mario. Sí. En fin, sí, se me fue el tiempo, pero te pregunto lo siguiente. ¿Seguís viendo más o menos igual el tema de la curva de fallecidos? Sí, totalmente. Hay una exageración muy grande. No hay nada para alarmarse, digamos, y pensar que... No. Por ahora no. La población debería entender que hay un discurso alarmista, hay un discurso que no ve de alarma, y entre los dos discursos yo diría que la recomendación es que hasta que no haya novedades que impulsen la alarma, acá la alarma es querida. Bien. Bueno, te agradecemos muchísimo, Mario, y el martes que viene volvemos a comunicarnos. Cómo no, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Bueno, ustedes lo han escuchado, el doctor Mario Borini, siempre es una palabra tranquilizadora que nos viene muy bien porque está muy bien fundada.